área de fisioterapia. Hoy vamos a hablar sobre el infarto agudo al miocardio y los integrantes del grupo son Lucía Domínguez, Camila Caicedo, Aldo Alvarado, Alejandro Rojas, Camila Infante, Brian Martínez. Buenos días, hoy les vengo a hablar de qué es el infarto agudo al miocardio. El infarto agudo al miocardio es la necrosis de las células del miocardio a causa de una isquemia prolongada, la cual significa la falta de irrigación en las arterias coronarias, lo cual compromete una o varias zonas del corazón. El infarto agudo del miocardio se clasifica en los siguientes. Tipo 1 es ocurrido por la isquemia espontánea o la ruptura o la erosión, la fisura de alguna arteria del corazón. El infarto tipo 2 es a causa del aumento de la demanda de oxígeno por parte del cuerpo. Esto ocurre cuando hay espasmos de arteria coronaria, anemia, arritmias, hipertensión o hipotensión. El tercero es la muerte cardíaca súbita con síntomas sugestivos de isquemia miocárdica asociada a supradesnivel ST o nuevo bloqueo de la rama izquierda. El infarto tipo 4 es el infarto de miocardio secundario a angioplastía intraluminar coronaria. Y el infarto tipo 5 es a causa de una cirugía revascularizante coronaria. Hablando de la patogenia del infarto agudo de miocardio, es la ruptura o erosión de la placa aterosclerótica que desencadena un proceso de cascada que inicia con la disminución del flujo sanguíneo en las arterias coronarias, ya sean por espasmos o por trombos. De aquí llevamos a una isquemia cardíaca que nos desencadena necrosis y fibrosis en el tejido. Esta fibrosis en el tejido nos lleva a arritmias letales. ¿Qué son las arritmias letales? El impulso que sale de un nodo llega a este tejido fibrótico y el impulso se devuelve al nódulo que lo origina, aumentando el número de contracciones. Uno de los síntomas es dolor intenso en el esternón. En muchas ocasiones se irradia hacia la mandíbula, al cuello y la espalda y hacia el brazo derecho. También se puede asociar con frío, mareo, vómitos y en otros casos se encuentra que hay un dolor en la parte del abdomen, me va a ocasionar dificultad para respirar, ganas de vomitar y en algunos casos pérdida del conocimiento. En los factores de riesgos encontramos que hay varios factores que nos van a ocasionar que el infarto agudo de miocardio se dé más repentinamente, que es como el tabaquismo, la hipertensión arterial, los niveles altos de colesterol, la aterosclerosis y esto en personas con edad superior a los 50 años y también en la diabetes. Como consecuencias encontramos dos. La primera es que hay un infarto agudo del miocardio que es muy extenso. Esto me puede desencadenar en, digamos, que se pueda sufrir por insuficiencia cardíaca de por vida o que en algunas veces me cause congestión pulmonar. Y otra es cuando la extensión del infarto agudo del miocardio es de pequeña extensión. Entonces puede llevar una vida normal, pero se tiene que ir controlando. Y para poder evitar pues, nuevos infartos o que le dé repentinamente, debe tener varios cuidados. Voy a hablarles sobre pues, el infarto agudo del miocardio, pero afectando el sistema cardiovascular. Listo, recordando que el infarto agudo del miocardio, conocido por un ataque cardíaco directamente al corazón, se produce por una insuficiencia de irrigación sanguínea tanto al corazón y pues por consecuente falta de oxígeno. Esta situación se puede ser llamada como isquemia cuando el flujo totalmente queda bloqueado y pues si no hay flujo sanguíneo no se permite tener oxígeno, llevar oxígeno a los órganos y se produce pues una necrosis, una muerte celular. ¿Listo? En este caso, la isquemia, recordemos que se produce, puede ser por el engrosamiento de las paredes de las arterias, digamos en este caso una arteria coronaria, que puede ser que se pueden engrosar por acumulación de grasa, de colesterol, o puede ser por un coágulo que fue originado en otra parte del organismo y llegó a esa arteria y pues está produciendo el bloqueo. ¿Listo? El infarto agudo del miocardio, sobre todo lo que pude encontrar es que se puede afectar principalmente en el ventrículo izquierdo, pero eso no significa que en el otro ventrículo no se pueda. Se puede extender tanto al otro ventrículo como a las aurículas por el aumento de la presión. ¿Listo? Llenando el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho puede bajar
por la válvula tricúspide, que en este caso pues es una insuficiencia tricúspide grave, y la reducción del gasto cardíaco. ¿Listo? De acuerdo en este caso al infarto, es una porción del tejido en la cual muere por falta de oxígeno, y ese daño recordemos que va a ser irreversible. ¿Listo? Cuando se interrumpe este flujo sanguíneo, entonces el corazón, lo que les digo, empieza a sufrir varios daños. Cuanto más tiempo se demora, digamos, en tratar esta enfermedad, el tratamiento se extiende más de acuerdo a la lesión. ¿Listo? Lo ideal es realizar una intervención rápida para minimizar los daños de los tejidos cardíacos, para que no sea tan mayor pues ya de lo que fue. Y además, durante el infarto el corazón puede pues llegar a sufrir más daños de lo normal. Digamos, en este caso puede llegar a causar otras enfermedades, tanto hemorrágicas, de enfermedades cardiovasculares, y todas pues que tengan que conllevar al sistema cardíaco. Bueno, a continuación les voy a hablar cómo el sistema renal está afectado en un infarto agudo del miocardio. Bueno, como tal, aquí se presentan lesiones cutáneas y también se presentan insuficiencias renales. Estas lesiones cutáneas se dan como tal, es una anomalía que produce la piel. Esta anomalía se puede presentar por ya sea superficial o ya sea en la parte profunda de la piel. Tenemos las insuficiencias renales. Estas insuficiencias renales, cuando ya hay mucho trabajo en el riñón, se puede decir que es cíclico, o también hay un exceso de trabajo. Esto ya depende de un tratamiento de diálisis o de un trasplante de riñón. Entonces, ya al haber un trasplante de riñón o una especie de diálisis, ya va a depender como tal de este tratamiento, y después de ser retirado el tratamiento ya no va a tener la misma función como tal, va a tener un poquito más de exceso respecto al trabajo. Tenemos que como tal todo engloba a un proceso desencadenante. Este proceso trata de una entidad con el tratamiento. Sin el tratamiento específico va a haber una morbimortalidad. Como tal, hay un descenso de los valores de colesterol, y también vamos a tener aquí unas placas. Estas placas de ateroma, y quizá logre que haya un mejor pronóstico. Entonces, al tener como tal las placas, vamos a tener un mejor pronóstico respecto a la insuficiencia renal y a las lesiones cutáneas. Tenemos como tal que, ya terminando con esto, alternando a esto se presentan hipertensión arterial, trombocitosis y leucocitosis. Entonces, A mí me correspondió cómo el infarto agudo del miocardio afecta al sistema respiratorio. Uno de los síntomas es la disnea. La disnea o dificultad para respirar se produce cuando el daño del corazón reduce el gasto cardíaco del ventrículo izquierdo, causando una insuficiencia ventricular izquierda y como consecuencia un edema pulmonar. El edema pulmonar agudo, que es el segundo síntoma, es el aumento de la presión dentro de los vasos sanguíneos. Cuando la presión es demasiado alta dentro de los vasos del pulmón, el agua de la sangre tiende a convertirse en suero a través de los poros, acumulándose dentro del tejido del pulmón, especialmente en los alveolos, que son las estructuras que realizan el intercambio gaseoso. La fisiopatología del edema pulmonar es el movimiento de fluidos a través de la membrana alveolo-capilar. Esto se rige por la conocida ley de Sterling. Estas fuerzas condicionan el fenómeno de producción en un doble sentido, de tal manera que conforme se va generando el edema, actúan como freno del mismo. Otro mecanismo de protección lo constituyen las presiones negativas durante la fase inspiratoria, que se comportan a modo de bomba de succión. El líquido es extraído desde el intersticio alveolar a los manguitos peribroncovasculares, y de estos al mediastino y las pleuras. Uno de los tratamientos es la oxigenoterapia, que generan grandes cantidades de oxígeno al paciente en 35, 50, 100%
del oxígeno para tener sustracciones adecuadas. A raíz del edema pulmonar desencadena una hipoxemia, que es un bajo nivel de oxígeno en la sangre. El problema afecta directamente a la respiración y circulación correcta de la sangre. El oxígeno es necesario para el funcionamiento de células, órganos vitales y arterias. Es por ello que cuando dicho oxígeno no llega de forma directa o las cantidades no abastecen las necesidades del sistema, los problemas de hipoxemia pueden ser mortales, dañando el sistema respiratorio y circulatorio.